Ya, chicos. Entonces, la asignatura se llama Lectura y Escritura Especializada. Es de el plan diferenciado de lenguaje. Recuerden que la asignatura del plan diferenciado, las asignaturas del plan diferenciado son electivas, ¿cierto? Por lo tanto, había que hacer una selección de qué área del lenguaje era, o de la asignatura madre, era la que íbamos a tratar. Y habíamos visto, ¿cierto? Estamos viendo con UTP y qué sé yo, con nosotros el departamento de lenguaje, que esta asignatura en particular nos da más herramientas para poder, por ejemplo, trabajar de cara a la prueba de selección universitaria, como se llame este año, PTU creo que se sigue llamando momentáneamente, y para poder también otorgarles herramientas que a ustedes les van a permitir también trabajar bien cuando ingresen a la universidad o a la educación superior. Así que por todos lados es una asignatura que es más dúctil, ¿cierto? De mejor manejo y con mejor performance después para adelante. Ese es el nombre de la asignatura, el diferenciado de lenguaje, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando a eso. La actividad de hoy día consiste en construir una síntesis. El propósito de la clase es que podamos, ustedes los estudiantes, ¿cierto? Junto con mi moderación, estratégicamente aplicar la idea de lo que es una síntesis. Reelaborar esa información de textos especializados y otros que puedan ser también afines. Se entiende que ustedes que están en un curso matemático, la parte científica de repente como que invisibiliza la parte humanista. Eso es un grave error, digamos, de hecho una queja que muchas personas que están en la universidad estudiando carreras que no son humanistas hacen a propósito, ¿cierto?, de que no tuvieron una buena preparación en el sentido, ¿cierto?, de poder escribir bien o leer ciertos textos que son más allá de los textos habitualmente considerados humanistas, ¿cierto? Y muchas veces la gente que están en carreras como las que mencioné, ¿cierto? Que no son humanistas, científicas, que yo, ingeniería, etcétera, tienen que hacer textos, tienen que hacer resúmenes, tienen que hacer síntesis, tienen que hacer ciertas solicitudes, tienen que hacer informes, etcétera, y por lo tanto requieren de desarrollar herramientas que les permitan también comunicarse de mejor forma. Esa es la idea. Entonces, para allá va la cosa. El objetivo de aprendizaje de esta clase y de varias que van a tener relación, ¿cierto?, con esta idea de la síntesis es justamente este uso de estrategias, proceso de información a propósito de los textos que nosotros podamos leer en formato impreso, digital, coherencias con los temas, ¿cierto?, los propósitos comunicativos, las convenciones discursivas de los textos que se van a producir. O sea, la idea es que ustedes puedan llegar a usar de manera correcta, ¿cierto?, estas estrategias en la lectura, pero también en el registro, ¿cierto?, y proceso de esta información. Y una actitud que es importante a propósito transversal que se activa con esta actividad tiene que ver justamente con el pensamiento flexible, ¿cierto? Para que ustedes puedan también entender sus propios puntos de vista, pero en coherencia con los puntos de vista, las ideas y creencias, ¿cierto?, de lo que uno va leyendo. O sea, no estamos solos. Bueno, aquí yo les tengo que hacer una publicidad a Classroom. Auspicia, digamos, nuestra plataforma y nuestra forma de comunicación y de evaluación en esta pasada, sin desconocer, digamos, que material también se puede poner y se pueden colgar en WebClass, ¿cierto? Que también es una herramienta que vamos a ocupar, pero preferentemente Classroom porque como es una asignatura práctica, las tareas que se van a asignar van a ser, ¿cierto?, mejormente corregidas, porque se permite esa retroalimentación a través de esta plataforma que ustedes ya conocen del año pasado y que, sin embargo, igual les voy a pedir que revisen uno que otro tutorial para que puedan también estar bien al día de cómo se usa y qué ventajas puede tener para sus trabajos, ¿ya? Y el código de la clase, ¿cierto? El código de esta clase en particular, que ya tiene su ventanita, ¿cierto? Ahí en la cuenta Classroom, es este, ¿ya?
para que lo vean, lo copien, lo tengan ahí, saquen pantallazo y cuando se metan en Classroom puedan ingresar este código y van a inmediatamente descubrir que ya hay alojada una tareita, chiquilines. Y a propósito, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando con respecto a esta idea de sintetizar, pregunto a propósito, ¿cierto? Bueno, antes de entender, porque dice la pregunta 1, ¿qué tienen en común las distintas sinopsis que se conocen? ¿Cierto? Y ahí aparece una palabra que a lo mejor no sabemos exactamente qué significa, la palabra sinopsis. Tenemos una idea vaga de lo que es una sinopsis, entonces vamos a la definición RAE para poder salir inmediatamente de la duda de qué se trata, ¿cierto?, este concepto. Dice sinopsis, disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí, facilitando su visión conjunta. Hacer una disposición gráfica que puede ser no solamente algo escrito, también puede ser algo dibujado, ¿cierto? Puede ser un mapa conceptual, por ejemplo, que sintetice, haga una sinopsis de algo que represente, algo de lo que está representando. Facilitando su visión conjunta, o sea, entendiendo que esta es una muestra de un todo, ¿cierto? Eso es lo que es la idea de sinopsis en su primera acepción. La segunda acepción dice exposición general de una materia o asunto presentados en sus líneas esenciales. Una idea general presentada, ¿cierto?, en forma esencial, lo más importante, por así decirlo. Y otra acepción que también se puede aceptar es la de un sumario, ¿cierto?, o un resumen. Como la suma de ideas, un resumen, ¿cierto?, que pueda englobar lo que se está tratando de exponer. Entonces, claro, si nosotros hablamos de sinopsis, nos referimos a todas estas cápsulas, videos que podemos ver en YouTube a propósito de resúmenes, ¿cierto? De repente cuando recurrimos a los resúmenes para poder recordarnos de algún libro, de alguna lectura en particular, eh, cuando vemos, o cuando alguien nos cuenta, ¿cierto?, algo que vio, algo que escuchó, una conversación, etcétera, ¿cierto? Esa noción de síntesis que hacemos, ¿cierto? Pero basándonos en ese punto de vista esencial en torno, ¿cierto?, a lo que resulta, digamos, considerar el todo, que sería como la exposición, ¿cierto?, a la que salude. Por ejemplo, si es una película que dura 1 hora y media, nuestra sinopsis no va a durar 1 hora y media, y no va a ser aludiendo, ¿cierto?, textualmente a todo el diálogo de la película, a todo el diálogo de toda la película, sino a una idea general de ella. Y la síntesis o sinopsis se puede reducir a minutos, ¿cierto?, en comparación con la 1 hora y media de duración de la película. A eso me refiero, ¿cierto? Una idea esencial. Esa es la característica común que tienen todas las sinopsis, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, de que de alguna manera eso grande que se está tratando de sintetizar o resumir se reduce a algo breve, algo entendido. O sea, otra característica que se le puede atribuir a una sinopsis, ¿cierto?, que está hecha, a propósito, en un lenguaje asequible, que la gente lo pueda entender. Fácil de entender, fácil de recordar. De hecho, muchas personas se recuerdan mejor la sinopsis que la película a la que está haciendo alusión la sinopsis, por ejemplo. Bueno, la presentación de la información de una sinopsis es ordenadamente de acuerdo con el tratamiento de lo que uno está sintetizando. O sea, entendiéndose que, por ejemplo, si es una película, hay que entender los momentos, ¿cierto? El orden, digamos, va a ser dado ¿cierto?, por lo cronológico. Si es un texto, el orden va a estar dado, ¿cierto?, por las ideas. ¿Qué ideas son más importantes? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Etcétera, ¿cierto? Hay un criterio, y el criterio está dado por el
orden. Entonces la información está presentada de forma ordenada. Y los órdenes que nosotros conocemos, lineal, causa-efecto, cronológico, etc. ¿Qué tipo de información se presenta en una sinopsis? Información, como recién vimos en la definición, aquí, ¿cierto? Información esencial. No otro tipo de información, sino una información de tipo esencial. Lo justo y lo necesario. Hay muchos de los contenidos que nosotros vemos por ejemplo, en una noticia. Una noticia de repente redunda en información que no es necesaria saber. A propósito, por ejemplo, nosotros hemos visto la cobertura que se ha dado al caso de Tomás Bravo, ¿cierto? El niño que fue hallado muerto, que desapareció en primera instancia, ¿cierto? Y luego fue hallado muerto. Se entiende, digamos, que la cobertura mediática de eso cayó muchas veces, ¿cierto? En esta redundancia de información. Entonces, ¿qué se podría haber hecho en ese sentido? Como todo el tratamiento de toda otra noticia, ¿cierto? Una cápsula noticiosa que indicara, ¿cierto? Las circunstancias en este caso, de la desaparición del niño y las circunstancias de cómo se encontró y cuándo se encontró y quién lo encontró, ¿cierto? Respondiendo como al lead de una noticia. Y eso es, en esencia, los hechos. Lo demás, que le dijo, que no le dijo, que se presume, que no se presume, que lo que sea que se puede considerar como relleno, está de más. En ese sentido, la información que se presenta en una sinopsis es escueta, breve y, por supuesto, volviendo a la idea, ¿cierto? Como dice aquí, presentada en sus líneas esenciales. O sea, lo esencial. De aquí, para ser más claro, ¿cierto? Es lo que acabamos de exponer. Una sinopsis, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de sinopsis donde la encontramos en YouTube, por ejemplo, en canales que hacen sinopsis de películas, como Te lo resumo así nomás, que es un canal que yo visito constantemente y del que me nutro y que me ha salvado de películas muy malas de verlas, ¿cierto? Otras para poder entender, por ejemplo, estoy viendo con mi señora WandaVision, entonces de repente, como no tenemos conocimiento completo del mundo de los cómics, en, en canales de YouTube, ¿cierto? No solamente cuentan o explican o resumen, ¿cierto? Hacen un resumen de la serie, sino también van extendiendo la idea haciendo más clara la idea, ¿cierto?, de qué se trata la serie en particular. Entonces ahí tenemos algunas referencias. De libros hay varios, ¿cierto? El famoso, el mítico ya Rincón del Vago, que, que es un lugar en donde muchos estudiantes suben sus propios resúmenes, ¿cierto?, de los libros que les han mandado a leer en los colegios o liceos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como una referencia. También hay book trailer, así se le llama así, o sea, que son estas presentaciones de obras nuevas, a propósito, ¿cierto?, de esta idea de presentación de libros nuevos, pero también de libros que ya han sido editados y que de alguna manera se están reeditando o se están dando un conocimiento nuevo, ¿cierto?, a propósito de las nuevas generaciones que no los conocían. Los cortometrajes de alguna manera también acortan la idea, ¿cierto?, de una película en extenso, ya sea por presupuesto, ya sea por una disposición artística, pero es una síntesis. De hecho, nosotros hemos visto también en ejemplos de literatura los cuentos cortos. Pueden ser considerados también una suerte como de sinopsis de un relato más extenso, un cuento o una novela incluso. De hecho, hay microcuentos que dan esa sensación de que te están diciendo todo con pocas palabras, ¿ya? Entonces, características que vamos a ir destacando: la brevedad, el hecho de que son atractivas, atrayentes, ¿cierto? Fácil de leer para poder recordarlas posteriormente, ¿cierto? Por parte del lector. Lo atractivo está dado no solamente por el hecho de que es más sencillo, ¿cierto? Y eso es muy atractivo de por sí. De hecho, muchos de ustedes prefieren muchas veces leer resúmenes que leer el libro que uno les da. Y eso no solamente por el tema de comodidad,
sino también por un tema de atracción, porque a lo mejor la historia está contada de manera más sencilla en el resumen que la narración misma en la que, incurre, ¿cierto?, el autor. Bueno, la información, por tanto, que se considera es central, ¿ya? No es la información que va también desglosándose a propósito de los relatos que tienen mayor desarrollo, como por ejemplo una novela. Si yo voy a sintetizar o a resumir una novela, no voy a tener la misma cantidad de páginas que tiene la novela o la misma cantidad de palabras que tiene la novela. Va a ser mucho más breve porque obviamente la consideración va a ser de eso esencial. Por lo tanto, prima en este punto, ¿cierto?, esta visión global, considerando el todo, ¿cierto? Y eso me permite, como visión global, me permite, ¿cierto?, en el caso de una novela, ordenar los hechos si es que hay alguna alteración del uso del tiempo, por ejemplo, si se parte del final y se altera el tiempo y se van contando, se están haciendo como flashback y qué sé yo. Entonces, si yo tengo una visión global del relato, puedo contar la historia ordenada secuencialmente, temporalmente, cronológicamente. Por ejemplo, si tengo una visión global con respecto a un informe, yo puedo incluso anticipar las conclusiones y explicarlas de manera, a partir de las conclusiones, ¿cierto?, explicar todo lo que sucedió en el desarrollo de la información, etcétera. O sea, la visión global es la que permite ese trabajo. Pregunta entonces, ¿para qué sirve sintetizar información? Cómo procesar la información para construir una síntesis y cómo podemos aprender a sintetizar. Bueno, la primera pregunta se responde diciendo que la síntesis obedecen a, sobre todo hoy en día, que los tiempos son tan vertiginosos, una síntesis me permite acceder a información de manera más rápida, más expedita. Si necesito profundizar con respecto a lo que quiero saber o aprender o conocer, entonces me permito desarrollar ese conocimiento a partir de la indagación misma. Pero si me basta y me sobra con la síntesis, entonces misión cumplida, la síntesis está bien. ¿Cómo procesar esa información? Esa es una tarea que vamos a ir desarrollando porque no es fácil procesar información. ¿Qué cosas qué tengo que cortar y qué tengo que dejar? ¿Qué se puede considerar esencial para poder considerarlo dentro de una síntesis? A todo esto, la palabra síntesis, perdón, la palabra síntesis viene del griego, ¿cierto? Síntesis, que se refiere, ¿cierto?, a una composición del todo, pero a partir de la reunión de sus partes. O sea, como juntando, haciendo como una especie de collage, una suma y compendio de una materia u otra cosa. Una suma o compendio, o sea, como lo más importante. Aquí dice proceso, bueno, en química, proceso de obtención de un compuesto a partir de las sustancias más sencillas. Lo que se hace en química se hace en lenguaje también. ¿Qué cosas, qué ideas son las más sencillas? La forma más fácil de contar algo, ¿cierto? De reducir un todo, ¿cierto?, a algo que sea más fácil de entender y más fácil de memorizar. La síntesis permite eso, comprender, no solamente porque está explicado de una manera más sencilla, sino también me permite retener esa información en el caso de que la necesite disponer de ella para poder resolver algún problema. ¿Cómo aprendemos entonces a hacer síntesis? Es lo que vamos a hacer en esta parte del curso que tiene que ver esencialmente con la primera unidad. Voy a conectarme porque se me está descargando el computador. Permiso, vengo al tiro. Ahora sí. Ay, sí. Hoy estaba a punto de que se apague el computador. Una tragedia. Entonces, sí, pues, la idea es que nosotros en este curso, en esta asignatura, podamos aprender no solamente a desarrollar esta capacidad de síntesis, sino que podamos hacer buena síntesis en general. Y aquí hay estrategias porque nos permiten este ejercicio de sintetizar. Primero, por ejemplo, leer el primer paso, ¿cierto?, para construir una síntesis, perdón,
leer o ver toda la información que se quiere sintetizar, o sea, la visión global. Ver toda la película, por ejemplo. No voy a ver una parte de la película y decir, hacer una síntesis de eso que no vale, ¿cierto? Ver toda la película, leer todo el libro, ¿cierto? Leer todo el informe y a partir de esa visión global esa visión global me permite, ¿cierto? Determinar qué es lo que se puede considerar más eh, trascendente. Y lo más trascendente justamente parte por el tema, de qué se trata lo que estoy viendo o leyendo o de lo que me estoy informando, de qué se habla, ¿cierto? Luego identifico cómo organizar esa información, dependiendo del texto que esté sintetizando, y cuando digo texto me refiero incluso a películas, a series, a libros, ¿cierto? Novelas, textos literarios, textos no literarios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está organizado el texto que voy a sintetizar? La organización que voy a darle a mi síntesis. De ahí extraigo, ¿cierto?, las ideas principales que se desarrollan a propósito del tema, relaciono esas ideas principales con el tema, identifico el propósito del texto, ya sea un propósito explícito o implícito. Si es explícito, en el caso de los textos informativos generalmente, el propósito de esos textos es informar o exponer, ¿cierto? En el caso de una novela, quizás el propósito sea, de una novela literaria, el propósito sea algo más oculto, ¿cierto? Puede ser una, una idea que tenga el autor, una espinita que se esté sacando, ¿cierto? Con respecto a un trauma, lo que, no sé, hay que verlo un poco más en profundidad. Luego se elimina toda esa información que no es trascendental, que no es esencial, ¿cierto? Y se reorganiza la información. Muchas personas hacen esquemas cuando se está en el punto 3, se hace un esquema, ¿cierto? Y cuando se considera este es el tema, sería como el encabezado del esquema y las ramitas que se van dando, ¿cierto? Los conectores que se van generando a propósito, que van conteniendo estas ideas principales y ideas secundarias, son, son o es una forma, digamos, más gráfica, porque acuérdense que esa es la idea de sinopsis, graficar el todo, ¿cierto?, del que estoy tratando de hacer esa sinopsis. Un esquema permite, digamos, hacer más expedita esta pasada de eliminar aquello que no es fundamental, ¿cierto? Y reorganizar y poder redactar finalmente la síntesis. Aquí teníamos un ejemplo. Yo, por tiempo, no creo que alcancemos a ver el ejemplo y alcancemos, ¿cierto?, a ver cómo queda, ¿cierto? Aquí, bueno, el autor de este texto, Lauren Everett, escribe este texto que tiene que ver con está el nombre, pareidolia, ¿cierto? Que es esta capacidad que tienen los seres humanos en particular de ver rostros en lugares donde no hay rostros, no hay cosas, no hay rostros. Se vemos rostro en una tostada, en hoyitos de la muralla, el nudo de la madera, ¿cierto? Cuando vemos en lugares que están construidos con madera, etc. Entonces está, o los arbustos, ¿cierto? Hay una explicación científica para ese fenómeno, que es más bien una explicación antropológica. Bueno, de eso se trata el texto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, hay una parte del texto que está destacada, el color. Y esa parte que está destacada es lo que a mí me permite reconocer como algo fundamental dentro de lo que se dice el texto, la síntesis. Se puede considerar a partir, ¿cierto?, de estas ideas que han sido destacadas. Lo que está en blanco o lo que permanece, ¿cierto?, como el texto original, es información que no es fundamental. Entonces, considerando esto que está destacado, se hace esta síntesis. Fíjense, yo quiero que sea un trabajo gráfico nomás. Fíjense la cantidad de texto que hay acá, ¿cierto? En comparación con lo que se acaba de sintetizar, que es bastante menor. Yo aquí quiero subir el tamaño de la letra para que se entienda, digamos, cómo se sintetizó y qué se dice de esto que se acaba de sintetizar, ¿cierto? Eso. Esa es yo quiero que vean gráficamente la diferencia nada más. Mucho texto, como dice el sticker, ¿cierto? Mucho texto.
De aquí un texto preciso y que explica lo anterior. Y, y si se dan cuenta, cuando yo les dije de qué se trata la pareidolia, ¿cierto? Fui mucho más sintético que eso. Entonces, se puede hacer cada vez una síntesis mejor o mejorada de algo. Bueno, lo que quiero decir antes de que termine la clase es que recuerden, ya hay una cuenta de Classroom, les di el código para que lo revisen. Si tienen dudas, ya saben ubicarme en este caso el correo electrónico para que lo reconozcan también. Este año va a ser así porque por un espacio en Drive tuve que hacerme una cuenta nueva. Entonces, keno.profesor va a ser el correo electrónico. Si tienen alguna duda, los que ya tienen mi WhatsApp también pueden comunicarse conmigo, no hay drama. Para que me pidan el código, por si quieren mandarme la tarea por ahí, porque no pueden usar el Classroom. Lo mismo, la misma metodología del año pasado. Hay una tarea ahí para que la revisen, tienen el código, ¿cierto? Para que... es una tarea súper sencilla que involucra, ¿cierto? Simplemente hacer eh, una síntesis, un parafraseo, más bien, de una serie o de una película que ustedes hayan visto y que quieran y que puedan sintetizar con un lenguaje obviamente formal, sin faltas de ortografía, como dice la instrucción, ¿cierto? Y que también me la cuenten a mí como que fuera yo alguien a quien quieran como incentivar para que pueda ver la película o la serie que ustedes vieron, ¿ya? Independiente que la haya visto o no, el trabajo, digamos, involucra la capacidad de retener información, esa visión global y ser capaces, ¿cierto?, de decir qué es lo más importante de lo que ustedes vieron como película, como serie. Esa es la tarea. Súper sencillo, súper ameno, súper escuetito, ¿ya? Eso no, pues chiquillos. Lamento lo de la tardanza en el inicio de la clase. Ustedes saben que muchas cosas de las que pasan por estas avatares de la tecnología no obedecen específicamente a mí. Puede ser, digamos, una falla de la comunicación en general. Lo voy a revisar en todo caso, ¿ya? Para que quedemos pendientes de eso. Cuídense harto, chicos. Qué bueno que este año podamos estar más cercanos de alguna manera. Y si nos vemos por ahí, nos saludamos. Y eso. Éxito en este último año. Chao, chiquillos. Chao, Pía. Que estén bien. Cuídense harto. Chao, chao.